Las emociones son lo que nos hace humanos. Sin embargo, hay ciertos peligros escondidos en ellas. ¿Quieres saber cuáles son? Hola a todos, mi nombre es Esteban Luna y el día de hoy quiero hablarte acerca de los peligros que hay en las emociones, de los peligros de la carencia de inteligencia emocional. Este es el segundo video acerca de la inteligencia emocional y va a tratar sobre los peligros y las consecuencias de no poder controlar las emociones, de carecer de inteligencia emocional. Y para empezar a hablarte de esto, me gustaría hablarte de un concepto que es el secuestro emocional. Como te dije en el anterior video, nuestro cerebro se rige por jerarquías y el cerebro límbico está por encima del neocórtex. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras emociones están por encima o tienen prioridad sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra lógica, sobre toda nuestra capacidad de pensar. Las emociones siempre van primero. Y seguramente te ha pasado en alguna situación que cuando te asustas de algo, cuando alguien te espanta o cuando vives una situación de un susto realmente fuerte, de repente, no sé, corres o te caes al suelo o te quedas paralizado y ni siquiera te das cuenta de lo que hiciste, ni siquiera, o sea, fue algo demasiado rápido. Tú simplemente cuando tienes conciencia ya te moviste o ya gritaste, ya hiciste algo así. Esos momentos que suelen pensarse que son reflejos, en realidad son secuestros emocionales. ¿Y qué es un secuestro emocional? Un secuestro emocional es lo que pasa cuando tu cerebro límbico siente que está en peligro, siente que necesita usar una emoción, pero en niveles increíblemente grandes, siente que necesita las emociones tomar las riendas del juego. Y cuando esto se produce, nuestro cerebro límbico empieza a producir grandes cantidades de hormonas, empieza a causar cambios en nosotros y aprovecha todos los recursos de nuestro cerebro, incluyendo los del pensamiento, pero no los usa para pensar detenidamente, sino simplemente los usa para adaptarse a la situación, únicamente pensando en la emoción que tiene en ese momento. Es decir, cuando tú te pones en un estado de rabia en el que ya no te puedes controlar, eso es un secuestro emocional. Cuando tienes un golpe de tristeza porque acabas de sufrir una pérdida, eso es otro secuestro emocional. Son situaciones, o cuando tienes, por ejemplo, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, son secuestros emocionales. Es decir, ya no puedes pensar en otra cosa más que en la emoción que estás teniendo. ¿Y qué es lo que pasa en estas situaciones? Como te comenté, nuestro sistema emocional ya no está adaptado a la vida que tenemos hoy. Está adaptado para el hombre de las cavernas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando sufrimos estos secuestros emocionales, lo que hacemos es sobrereaccionar a las situaciones. Porque normalmente estos secuestros nos servirían para, no sé, defender a una cría si un predador la va a atacar, o defender a un amigo nuestro, o tal vez para luchar por comida, algo así. Y ya no vivimos esas situaciones. Hoy en día vivimos situaciones mucho menos extremas, pero reaccionamos de la misma forma que habríamos reaccionado a algo totalmente loco. Entonces, lo que pasa es que tenemos respuestas desproporcionadas, que exageramos, que caemos en cometer actos que luego pedimos disculpas. Seguramente te ha pasado que estás discutiendo con alguien muy seriamente y terminas diciéndole cosas que luego te arrepientes de habérselas dicho y pides disculpas. Lo que pasó en ese momento fue un secuestro emocional. Esos son los peligros que tiene que caigamos en nuestros secuestros emocionales, que solemos hacer cosas demasiado exageradas que nos terminan afectando, que después de un tiempo terminamos pidiendo disculpas por ellos. Y quiero ponerte un ejemplo de cómo suceden estos secuestros emocionales, o más bien explicarte cómo suceden, con las tres emociones negativas, digamos, más fundamentales, que son el enojo, la tristeza y la preocupación. Como te dije en el otro video, el enojo lo tenemos como emoción para poder hacernos valientes. Sin embargo, hay un problema con el enojo y es que es como una espiral hacia arriba. Es decir, que puedes empezar enojándote muy poquito, pero vas a seguir enojándote cada vez más. Y te voy a explicar cómo pasa esto. Cuando tú te molestas por algo, tu cerebro límbico empieza a activar las señales de que estás enojado. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Se empiezan a liberar hormonas en tu cuerpo. Esto es ya algo realmente físico. Es tan físico como el color de tus ojos, ¿vale? Entonces, se empiezan a liberar estas hormonas y tu cuerpo empieza a entrar en un modo más de alerta, más predispuesto a pelear. Como te dije, sube tu tensión arterial, sube tu ritmo cardíaco y empiezas a predisponerte a la pelea.
¿Y qué es lo que pasa si estás manteniendo una discusión, por ejemplo? Que como tu cuerpo está en ese estado, eres más susceptible a que te vuelvan a hacer enojar. Como eres más susceptible a pelear, alguna cosa que diga la otra persona que normalmente no te haría enojar, es probable que ahora sí lo haga. ¿Y qué es lo que pasa? Que vuelve tu cerebro límbico a dar la respuesta de que necesitamos más enojo. Y es así como se va escalando en una espiral. Cada vez empiezas a enojarte más y a enojarte más y a enojarte más. Y pasa otra cosa importante. El secuestro emocional, como te dije, usa todos los recursos del cerebro. Es decir, tu cerebro límbico, queriendo hacerte enojar más, va a hacer que tengas pensamientos que refuercen tu enojo. Esa típica situación en la que, no sé, se te cruza un coche y tú dices, ay, ¿cómo puede ser esta persona que maneja así? Y si provoca un choque, es muy irresponsable, deberían quitarle la licencia. Y te empiezas a enojar tú solo. Pues eso es lo que pasa en tu cerebro cuando te enojas. Tus pensamientos empiezan a buscar a hacerte enojar más. Y esto es algo de lo que normalmente no nos damos cuenta que nos sucede. Entonces, entre las reacciones físicas que tienes, cada vez se te sube más la tensión arterial, el ritmo cardíaco, cada vez estás más dispuesto a pelearte y tus pensamientos insisten e insisten e insisten en hacerte enojar más, lo que pasa es que entras y caes en una espiral en la que cada vez estás más molesto hasta que terminas cometiendo una imprudencia o hasta que terminas haciendo una tontería. Casi siempre así terminan los ataques de furia. Y es justo eso, que ya no estás teniendo el sentimiento de enojo, sino que como se te salió de control, y no es acusadoramente, a todas las personas nos pasa, cuando se nos sale de control este enojo, deja de ser la emoción del enojo y termina convirtiéndose en un sentimiento de furia, de cólera, de ira, y se termina convirtiendo en ataques de agresividad. Esa es la consecuencia de no controlar el enojo. Y no solo te voy a decir los problemas, te voy a dar de paso soluciones para esto. Según el libro de inteligencia emocional, y hago referencia a eso porque ese libro está basado en muchos estudios científicos, una de las mejores formas de controlar el enojo para que no se convierta en un ataque de rabia o en un ataque de furia es que tú trates de ponerte en el lugar de la otra persona. Es decir, que trates de ser comprensivo, que trates de ser compasivo. Y sé que esto cuesta muchísimo trabajo cuando estás enojado y cuesta trabajo justamente porque funciona. Porque cuando tú tratas de decir, ay, ¿cómo pudo ser que esa persona se me atravesó en el carro? Bueno, tal vez nunca aprendió a manejar, tal vez le acaban de darle una mala noticia, tal vez se acaba de enterar que su esposa lo engañó, tal vez va al doctor, no sé, lo que sea. O tal vez simplemente es una persona que su vida es mala y por eso maneja así. Cuando tú empiezas a llenar tu mente de ese tipo de pensamientos, y esto tiene que ser consciente, o sea, tienes tú que provocarlo, cuando empiezas a llenarte la mente de estos pensamientos, tu enojo se empieza a apaciguar. Porque resulta que cuando tienes compasión y cuando tratas de tener empatía con la otra persona, ese es el remedio más grande para el enojo. Tus pensamientos dejan de querer hacerte enojar más y tus reacciones físicas empiezan a calmarse, empieza a bajar tu ritmo cardíaco, tu presión arterial, te empiezas a relajar. Y esa es la manera más efectiva de que cortes con la espiral del enojo. Y de hecho, si lo practicas, entre más habilidad empiezas a tener, cada vez puedes cortar el enojo antes en esa espiral. Y es importante que trates de hacerlo así, porque de otra manera, entre más avances, entre más empieces a tener furia, más difícil va a ser calmar ese ataque. Entonces lo mejor es que lo trates de calmar desde antes. Ahora, la segunda emoción negativa que se puede salir de control es la preocupación. Y con la preocupación pasa algo, de hecho, muy parecido a lo que pasa con el enojo. Y es que esto es como, o sea, tiene su propia espiral la preocupación, que tú, por ejemplo, tienes una situación que te preocupa mucho. No hay un problema real que te preocupa. Normalmente la preocupación te haría pensar en escenarios para resolverlo. Sin embargo, si nosotros no controlamos nuestra preocupación, podemos empezar a enfocar nuestra mente y nuestros pensamientos ya no en el problema, sino en nuestra propia preocupación. Y eso es un gran problema porque empiezas a pensar, cuando empiezas a concentrarte en lo preocupado que estás, ya no estás buscando soluciones. Ya simplemente te atoras en pensar en, ay, cómo sufro, ay, cómo tengo problemas, ay, qué voy a hacer, ay, qué esto. Y cuando tú empiezas a enfocarte en esto, como te dije, la preocupación se encarga de que te enfoques en un problema y no puedas quitar tu atención de él. Entonces, cuando en vez de preocuparte por tu problema, te preocupas
por tu propia preocupación, lo que pasa es que ya no puedes despegar tu enfoque de ahí. Y cada vez empiezas a preocuparte más y más y más y más. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando esta preocupación empieza a subir mucho y empiezas a estar demasiado preocupado en tu propia preocupación, lo que sucede es que tu mente deja de pensar con claridad. Es decir, cada vez se te hace más difícil pensar en soluciones o pensar en cualquier otra cosa. Cada vez te resulta más difícil pensar de manera clara. Y eso refuerza el hecho de que te estés encerrando en pensar en tus preocupaciones, y eso es lo que provoca que el sentimiento de preocupación se convierta en un ataque de ansiedad. Los ataques de ansiedad son justamente eso, un sentimiento, una emoción de preocupación que se sale de control, que se desenfoca y que luego no puedes dejar de enfocarte en cómo estás de preocupado. Y la solución para este problema es que trates de hacerte preguntas que cuestionen el hecho del por qué te preocupas. Por ejemplo, estás muy preocupado porque sacaste una mala calificación y no quieres decirle a tus padres. Bueno, lo que tienes que hacer es pensar, a ver, ¿de verdad me van a correr de la casa y me voy a quedar debajo de un puente solamente por esto? ¿De verdad mi vida se va a terminar si pasara esto? ¿De verdad mi integridad física se va a ver involucrada? ¿De verdad mis papás podrían dejar de quererme como un hijo solamente por este pequeño error? Cuando tú empiezas a cuestionar las cosas que te preocupan, empiezas a redireccionar tu enfoque ya no en tu preocupación, sino en el problema real. O más bien en las soluciones reales de ese problema. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezas a sentirte más calmado, tu enfoque ya lo liberaste y como quitas la preocupación, cortas con la espiral de la preocupación y ya puedes dejar de sentirte preocupado. Ahora, esto no es tan... O sea, es sencillo, pero no es tan fácil de aplicar. Es decir, estas son habilidades que se van adquiriendo con la práctica y con la práctica intencionada. Es decir, que tú, cuando tengas un ataque de ansiedad o de furia, trates de calmarte. Y entre más veces lo hagas, más hábil te vas a hacer y más control vas a tener sobre estas emociones. Y bueno, por último, la tercera emoción que quiero explicarte cómo funciona aquí es la tristeza. La tristeza, como te dije, te pone en un estado en el que nada te llama tu atención, nada te gusta, nada te pone eufórico. Simplemente te hace enfocarte en tu pérdida para que tengas tu etapa de duelo y logres superarla. Sin embargo, cuando se nos sale de control, empezamos a recaer en esa misma tristeza, en ese mismo ataque de tristeza. Nos empezamos a convertir en un hábito estar tristes. Además, como no podemos, como nos es más difícil tratar de divertirnos, si caemos en el hecho de dejarnos caer en la tristeza, es decir, no tratar de distraernos, sino enfocarnos en lo tristes que estamos, aunque al principio podría ayudarte a superar tus problemas, si no lo controlas, hace que te empieces a habituar a estar triste. Te empiezas a acostumbrar a la tristeza. Empiezas a acostumbrarte a rechazar las cosas buenas de la vida y empiezas a acostumbrarte a pensar en tus problemas, en por qué tu vida es mala, en por qué nadie te quiere, en todas esas cosas. Y cuando caemos en esta escalera hacia abajo, cada vez nos empezamos a sentir más tristes y más tristes y más tristes. Y empezamos como empezamos a acostumbrarnos a estar tristes, nuestra tristeza se prolonga por 2 días, por 3 días, una semana, luego 2 semanas, luego más tiempo. Entre más tiempo pasa, más fuerte se hace nuestro hábito de estar tristes. Y entre más tiempo lleves estando triste, menos vas a creer que es posible que te liberes. Por ejemplo, seguramente si tienes un bajón de 3 días, pensarás, puedes llegar a pensar, ya se me pasará, o sea, soy una persona bien y feliz, pero tuve un bajón y realmente así pasa. Pero cuando llevas estando triste semanas y meses, cada vez tienes menos esperanza de que puedas salir de esa situación. Porque empiezas a pensar, oye, llevo mucho tiempo estando triste, tal vez ya no sé cómo salir. Y si se sigue prolongando en el tiempo, cada vez vas a pensar que es más difícil que llegues a salir. Y es muy peligroso en este punto, empieza a ser verdaderamente peligrosa la tristeza, porque cuando pierdes la esperanza de volver a estar bien, ya no crees que eso sea posible. Crees que tu vida simplemente va a ser seguir estando triste, que no hay cosas de las cuales disfrutar en la vida, que ya la vida ya no vale la pena.
Y cuando entras en esta situación, empiezas a estar desesperado, empiezas a tener desesperación por no poder huir a tu tristeza. Que de nuevo, este problema empezó pequeño pero se convirtió en grande. Y cuando empiezas a sentir desesperación, resulta que para el cerebro traduce de igual forma la desesperación con el dolor físico. Es decir, que la desesperación sí duele de verdad y duele mucho, tan real como un pellizco. Entonces, cuando tú estás viviendo, cuando empiezas a vivir un día a día en el que cada día estás desesperado, es decir, estás sintiendo dolor y ya no tienes esperanza de que eso termine, la última opción, y más bien la única opción, empieza a parecer obvia. Y es por eso que las personas caen en el suicidio. Esto es lo que sucede cuando no controlamos la tristeza y dejamos que se convierta en una depresión clínica. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El término depresión no se ocupa para cuando estás triste 3 días. El término depresión es un estado en el que tu cerebro está tan acostumbrado a estar triste en el que prácticamente se le olvidó cómo ser feliz. Como te expliqué, lleva tanto tiempo estando triste que se sigue quedando ahí y pierde la esperanza de salir. Y eso no es algo, digamos, tan fácil de quitar cuando está en un nivel muy grande. Ya se requiere ayuda porque la estructura, cómo están conectadas las neuronas en el cerebro, ya se ajustó para que te lleven a la depresión y no te dejen salir de ella. Sí, entonces el problema de la depresión es muy grave, entonces no hay que usar la palabra depresión con tanta facilidad. ¿Y cuál es la manera de resolver este problema? En este caso, lo mejor es tratar de resolverla lo antes posible. Es decir, aprovechar la tristeza tanto como sea posible en el menor tiempo posible y después de eso, cuando ya resolviste tu duelo, tratar de salirte de ella. Porque si llega a estos puntos ya es mucho más difícil de salirte. Y puede ser que ya necesites más bien ayuda profesional. Pero cuando está en los niveles pequeños, cuando solamente es una tristeza, la manera de controlarla, aunque puede parecer contraintuitivo, porque, parece que no tiene lógica, pero en realidad la tiene, la mejor manera de salir de ese sentimiento de tristeza es distraerte de ese problema y tratar de buscar soluciones que te hagan feliz. Es decir, salir con tus amigos, salir de fiesta, hacer algo divertido, tratar de alejar tu mente de la tristeza, ¿sí? Tratar de distraerte para que ya puedas estar feliz. Y sé que al principio esto puede parecer que tratas de evadirte del problema y que no dejas que la tristeza haga su trabajo. Pero realmente, como te expliqué en el otro video, la alegría, el sentimiento de alegría, se nos dio para poder controlar la tristeza, el enojo y la preocupación y tenemos que usarlo como tal. Hay que vivir nuestra etapa de duelo porque es necesario para superar los problemas, pero en cuanto lo hayamos superado, hay que buscar salir del estado de tristeza y la única forma es con su remedio natural, que es la alegría. O sea que tenemos que buscar distraernos de alguna forma y distraernos de una forma que nos haga reírnos, que nos haga estar felices. Esa es la manera de cortar con la escalera de la tristeza y evitar que lleguemos a lugares tan bajos y tan oscuros y feos como la depresión, que es un lugar realmente feo en el que nadie quiere estar. Y bueno, estas son las tres grandes emociones y cómo funcionan, cómo se salen de control. Y por eso en los siguientes videos te voy a enseñar cómo desarrollar una inteligencia emocional que evite que caigas en estas pautas. Pero la inteligencia emocional no solo significa controlar estas tres emociones, ¿sí? Como te dije la otra vez, la inteligencia emocional es un paraguas que cubre muchas habilidades distintas, incluyendo habilidades sociales, es decir, capacidades para interactuar con los demás, ser popular, caerle bien a la gente, etc. Y es importante que la desarrollemos. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, seremos susceptibles a caer en los ataques de ira, en los ataques de ansiedad y en la depresión, que ya te enseñé qué tan peligrosas son y cómo resolverlas. Pero para el resto de habilidades que engloba, quiero contarte una historia para que más o menos vayas entendiendo el por qué es importante y tan importante, porque es una prioridad, desarrollar la inteligencia emocional desde lo más pequeño que puedas si tienes hijos o desde este momento si no los tienes. Imagínate un niño que sus padres no lo cuidaron mucho, ahora sí que no lo abrazaban lo suficiente de pequeño, puedes reírte si quieres, pero supongamos un niño que no fue educado con amor, que no fue educado, que sus padres no fueron empáticos con él, que simplemente le ordenaban, que
lo golpeaban dependiendo de si estaban los padres enojados o no. Un niño que vivió en una situación en la que no fue exactamente la mejor de las infancias. Tampoco te digo que haya sufrido la peor de las violencias, pero es un niño que no aprendió de sus padres a identificar sus emociones, a saber que su opinión tiene valor, a ser empático con los demás. Y por lo tanto, este niño, cuando de repente ya empieza a entrar a la escuela y como no controla sus impulsos, como no controla sus emociones y como no puede ser empático, lo que pasa es que empieza a tener fricciones con los demás niños. Es decir, él lastima de alguna forma, porque los niños eso hacen, no hay ningún problema con eso. Lastima de alguna forma a un compañero de juegos y lo que sucede es que el otro niño llora, pero este niño no sabe cómo quitarle ese sentimiento, no sabe cómo consolarlo y trata de hacer lo que hacían sus padres con él cuando lloraba, que es pegarle. Entonces empieza a pegarle al otro niño, al final lo separan y lo regañan y ya. Esto es un ataque de una sola vez, pero imagínate que todo su tiempo en el kinder, en la guardería, él comete estas faltas. Lo que va a pasar es que sus compañeros van a aprender cómo es él y van a adaptarse a cómo es. No quieren vivir con sus problemas y con las fricciones que él provoca, entonces no se juntan con él. No es que lo odien, simplemente no quieren convivir con ese chico, pues se separan y este chico se empieza a quedar solo. Entonces empieza la primaria, cuando los niños empiezan a poder interactuar en grupos, desarrollan la seguridad en sí mismos, etc. Normalmente en esta edad un niño aprendería cómo relacionarse con sus amigos, cómo mantener sus amistades y cómo llegar a un nuevo grupo y hacer nuevos amigos ahí. Pero este niño, como no tiene las habilidades emocionales necesarias, nadie se junta con él. Ahora, recordemos que este niño tampoco tiene una gran autoestima ni confianza en sí mismo. Entonces no confía en él para buscar juntarse en ese grupo. No cree en sí mismo para que pueda cambiar. Entonces no busca aprender cómo relacionarse con los demás niños. Es decir, los demás lo rechazan y él se queda rechazado. No busca integrarse, no busca cambiar. Cuando van creciendo, los demás niños empiezan a ser muy habilidosos socialmente y emocionalmente, pero este niño nunca practicó sus habilidades sociales, es decir, no sabe hacer amigos, no sabe cómo acercarse a un grupo, no sabe cómo hablarle a una chica o a un chico, no sabe cómo mantener sus amistades, no sabe cómo consolar a una persona que se siente mal, no sabe cómo calmar a alguien que está enojado, no sabe calmarse él solo, es impulsivo, siempre recurre a la violencia para resolver sus problemas. Y conforme crece el tiempo va creciendo esta diferencia en la que él se va volviendo cada vez más rarito. Y cada vez se junta con menos gente, con menos gente, con menos gente y con menos gente. Es uno de los recluidos. Lo que suele pasar es que ya en la secundaria empiezan a encontrar estos niños, este niño empieza a encontrar otros niños como él, otros recluidos sociales, que tienen los mismos problemas de inteligencia, de falta de inteligencia emocional. Y lo que pasa es que empiezan a juntarse entre ellos. Su relación tampoco es la más bonita del mundo porque no están juntos porque de verdad se quieran o haya una amistad. Están juntos porque es la única opción de amigos que tienen. Y normalmente van a soler de alguna forma contactar con personas mayores que ellos. Las personas, piénsalo, los recluidos sociales, los apartados sociales, en general no es una regla, no quiero decir que a todos les pasa, pero es una tendencia, suele pasar así, que llegan a tener por alguna forma algún contacto que comete algún tipo de crímenes, ¿sí? Una persona que roba, una persona que asalta, una persona que trafica drogas, pero me refiero en pequeños niveles, en las esquinas. Y estos niños recluidos sociales empiezan a juntarse con esas personas y empiezan a aprender de ellos. Es decir, empiezan a aprender, como ese es su entorno, empiezan a creer que cometer delitos está bien. Que primero hay que ver por uno y a los demás que los jodan y que el que no tranza no avanza. Empieza a aprenderse estas pautas y como ese es el comportamiento que aceptan sus únicos amigos y él no tiene autoestima para defender lo que él cree correcto, va a terminar adaptándose a estas personas y se va a convertir así. Además, ten en cuenta, esta persona, este niño, que ya es un adolescente, este joven, no sabe controlar sus impulsos. Entonces, todas esas combinaciones juntas lo terminan orillando a que se convierta
en un pequeño criminal. Es decir, a esa edad adolescente empezará a cometer robos, empezará a cometer algún tipo de asaltos pequeños, empezará a convertirse en un criminal joven. ¿Cuál es el problema? Va a entender que la única forma de ganarse la vida es esa. Se va a acostumbrar cada vez a ser más violento, se va a volver cada vez menos sensible. Y el resultado va a ser que cuando esta persona se convierta en adulto, se va a convertir en un criminal violento. Va a ser alguien que no tiene la capacidad de controlar sus impulsos y que siempre recurre a la violencia y que lo ha mantenido durante 20 años, que ya no duda en matar a otra persona cuando le hace algo, que ya no siente ningún tipo de remordimiento en violar a una persona, que ya no siente resentimientos al cometer asaltos de ningún tamaño, que ya no tiene miedo, ya no tiene sensibilidad por nada. Este tipo de criminales que vemos y que existen no nacieron siendo criminales. Simplemente desde pequeños no se les inculcó inteligencia emocional y durante toda su vida, en el rechazo, en ese refugio que tenían en sus amigos recluidos también, fue aprendiendo estas pautas y terminó cayendo en esa persona. La inteligencia emocional es muy importante porque es la única cosa que diferencia, bueno, hay muchísimos otros factores, pero es un factor de mucho peso que puede determinar si vas a tener una vida como una persona buena, feliz, con amigos y no sé, exitosa, a un criminal que se lamenta, que no haya felicidad, que es violento y que son de las peores cosas que tiene nuestra sociedad. Aquí no importa qué tan inteligentes sean, su coeficiente intelectual. A veces no importa si crecieron en un hogar pobre o en un lugar con muchísimo dinero. Casi siempre lo que tiene más peso son las habilidades emocionales que tienen y que se desarrollan. Y son tan importantes que pueden determinar un camino o el otro. Y este es el caso de una sola persona. Sin embargo, empieza a imaginarte toda esta situación en un espectro mucho más amplio, ¿sí? En el entorno, en el contexto de toda nuestra sociedad. La mayoría de los problemas que tenemos como sociedades se deben a que ya no cultivamos la inteligencia emocional y muchas personas carecen de ella. Ya sabes más o menos cómo se crean los criminales, pues esta regla se puede extender a la mayoría de ellos. La mayoría de criminales violentos no tienen la capacidad de ser empáticos porque nunca la desarrollaron. Por eso no tienen sensibilidad a cometer crímenes violentos. Las personas que asaltan, por ejemplo, no tienen suficiente capacidad de ponerse en tu lugar, solo pueden ver las cosas desde su perspectiva y por eso ya no tienen remordimientos en asaltar a otra persona por su propio beneficio. Pero llévalo más allá. Los embarazos adolescentes que hoy en día proliferan tantísimo se deben a que los niños, los hombres, bueno, los niños, los adolescentes, no saben controlar sus impulsos, ¿sí? Tienen la misma inteligencia emocional que un animal y solo quieren algo y insisten y no saben pensar y controlar su impulso para evitar hacer una tontería. Y en el caso de las niñas, muchas veces, no hay el suficiente... Hay un perro aullando, pero bueno, en fin. No hay la suficiente fuerza de autoestima, fuerza de carácter, no tienen suficiente confianza en sí mismas y convicción en sus opiniones como para defender lo que ellas quieren. Y por eso muchas veces se termina accediendo a hacer cosas que normalmente no aceptarían hacer. Y cuando combinas estos dos problemas, lo que tenemos es una gran cantidad de embarazos adolescentes. Y no solo en México, en todo el mundo. Y cuando, por ejemplo, las personas que viven en la pobreza, yo no digo que la pobreza sea tan fácil de quitar como tener pensamientos positivos, pero sí es cierto que la única manera de salir de ella es teniendo la esperanza de que se puede salir y trabajando día y noche por salir de ella. Pero ¿qué pasa con toda la gente que sigue en la pobreza? Que no tienen esa convicción de que pueden salir, no tienen esa confianza en sí mismos, ni esa capacidad para motivarse a trabajar por un futuro mejor. Es por eso que no salen de su situación de pobreza. Si tú lo llevas a toda la sociedad, incluso a toda la raza humana, la gran mayoría de todos los problemas que tenemos suelen verse muy influenciados, o sea, suele tener un gran peso la falta de inteligencia emocional.
Porque una persona que sí posee inteligencia emocional, que sí tiene capacidad de controlarse a sí mismo, sus emociones, que es capaz de motivarse y de ser empático, normalmente no tendrá corazón para dañar a los demás. No podrá porque puede ser empático con ellos. De hecho, las personas que son empáticas tienden al altruismo, es decir, a tratar de darle a los demás. ¿Por qué? Porque se sienten tan bien con ellas mismas y ven y sienten la carencia en los demás que tratan de ayudarlos. Alguien que tiene la capacidad de motivarse a sí mismo a trabajar muy duro y que tiene la capacidad de tener esperanza por un futuro mejor, no caerá en la pobreza, no caerá en todas esas situaciones feas de la economía, porque va a tener la capacidad de buscar diferentes alternativas para salir de ahí, de buscar diferentes, si no es por un trabajo, por un emprendimiento, o si no de alguna otra forma, y va a tener la capacidad no solo de buscar alternativas, sino de trabajar muy duro en ellas. Unos niños que tienen una buena inteligencia emocional pueden controlar sus impulsos para no hacer tonterías por calentura y tienen suficiente autoestima y suficiente fuerza de carácter para saber decir no a los demás. Y es por eso que la inteligencia emocional es tan importante, porque en los últimos 200 años, desde la revolución industrial para acá, dejamos de valorar esas habilidades. Nos empezamos a concentrar como sociedad y los sistemas educativos se empezaron a centrar únicamente en el conocimiento técnico y en el coeficiente intelectual. Es decir, en qué tan inteligente eres cognitivamente hablando. Y lo que pasó es que por eso empezamos a descuidar esas habilidades emocionales y nos empezamos a volver analfabetos emocionales. Y es por eso que cada vez tenemos más problemas de diferentes índoles. Y es por eso que es importante ahora tú, que sabes que la inteligencia emocional es tan importante, que trates de desarrollarla para ti mismo y en la medida que puedas y quieras en los demás. Yo desde que terminé de leer este libro he tratado de enfocarme mucho en trabajar esta parte de mi vida y de mis habilidades, porque realmente no solo pueden evitarte muchísimas consecuencias, sino que pueden traerte muchísimos beneficios. De hecho, es una de las claves de mayor peso del éxito. Y todos los beneficios que tienen te los voy a explicar en el siguiente video sobre la inteligencia emocional. Por ahora esto ha sido todo. Para que veas los beneficios, ve el siguiente video, que lo subiré pronto. Pero por ahora, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Espero que apliques algo de lo que hayas aprendido hoy y construyamos un mundo más feliz.